Buenos días, alumnos de séptimo. Nos encontramos en clase de ciencias en la lección número 20. Organismos unicelulares y pluricelulares. Ese es nuestro tema de hoy. Espero que estén muy bien y que hayan visto los videos que les mandé al respecto de la célula. Si mal no recuerdo, eran varios videos cortos. Y ustedes tenían que leer la página 106 y 107 del texto del estudiante, pero no tomaban apuntes. En esta clase te va a tocar tomar apuntes. Así que lo que yo te voy a pasar aquí de materia que no es mucho y es complementario a lo que ya viste en videos y a lo que tenías ahí en la página 106 y 107 del texto del estudiante. Vamos a conversar sobre la célula, vamos a conversar un poco sobre el origen de la vida y obvio de los organismos unicelulares y pluricelulares. Vamos entonces con lo nuestro. Lo primero que te quiero conversar al respecto de lo que es la célula. Célula en ciencias de la biología se abrevia así. En matemática eso es el conjunto infinito y en biología eso se abrevia, esa abreviatura de célula. Por si me ves alguna vez aplicando esa nomenclatura, no te extrañes. ¿De dónde y por qué la importancia de la célula? Bueno, hay varias teorías sobre el origen de la vida. Aquí las vamos a revisar a modo bien grueso. Una de las teorías del origen de la vida dice que la vida no se originó en la Tierra. ¿Cómo así? Una de las teorías del origen de la vida dice que la vida en el planeta Tierra se originó por microorganismos. Origen por microorganismos. Y estos microorganismos habrían llegado a la Tierra por medio de un cometa, que tú sabes que pasan cerca de la Tierra, y algunos de esos podrían haber sido atraídos por la fuerza de gravedad del planeta Tierra, o bien haber caído en un meteorito. ¿Y por qué por microorganismos? Porque pueden resistir las temperaturas y las condiciones climáticas más extremas. Dentro de esos microorganismos son esenciales, de los más antiguos, las bacterias y las amebas. Es decir, una de las teorías dice o señala que microorganismos habrían caído al planeta Tierra y que estos habrían sido la fuente de origen de la vida. En términos bien gruesos. Esa es una teoría. Otra teoría habla de que hay un origen químico de la vida. En este origen químico reaccionaron sustancias químicas que habían en las condiciones de origen del planeta Tierra, como por ejemplo erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, temperaturas, gases. Y esas habrían originado a su vez las primeras formas de vida de la Tierra
que serían microscópicas. Y una teoría que no es científica sería el origen divino. ¿Cómo el origen divino? Sí, es que Dios habría creado la tierra, y eso según muchísimas religiones, y ese sería el origen de la vida en la tierra. Estas son todas teorías. Estas dos son teorías científicas. ¿Cuáles? Esta que te estoy mostrando aquí. Y esta última es una teoría no científica. Sea como fuere, pareciera todo indicar que el origen de la vida está relacionado con los microorganismos. Dentro de estos microorganismos, del origen por los microorganismos, tenemos, como te decía, las bacterias y las amebas. Estos son organismos unicelulares. Es decir, que están formados por una sola célula. Es como que yo te dijera o te estuviera hablando una sola célula. Es como que si yo lo comparara con una casa, lo compararía con una cabaña. Una cabaña que no tiene paredes, una sola pieza. Y en esa sola pieza, ¿qué es lo que hay? Todo lo que tiene que haber, lo más elemental. Y está todo revuelto. La cocina, con una cama, con un sofá. Y por último un baño. Y eso es todo. Y sin divisiones en el interior. Organismos unicelulares. Ya te dije, de los más antiguos, bacterias y amebas. Estas bacterias y amebas, organismos unicelulares, las amebas todavía existen, y las bacterias también, y las amebas están en el agua y son capaces de originar algunas enfermedades. Razón por la cual cuando tú viajas a otro país, lo primero que te dicen: no beba agua de la llave, porque tu flora intestinal no está acostumbrada ni preparada para luchar contra los microorganismos que hay en ese país. Por lo tanto, te encargan mucho que tomes agua embotellada. Y estas se desplazan en el agua, y también existen las bacterias, muchas de las cuales tienen un flagelo para su desplazamiento, pero tienen todo revuelto aquí, el ADN. No tienen separaciones interiores. Son células antiguas, llamadas procariontes o procariontas, como tú quieras, procariontes o procariontas. De estas primeras células que tienen, o se les llama así, con núcleo difuso. Toma apuntes, con núcleo difuso. Imagínate un huevo. El huevo tiene una clara y tiene una yema.
Y si yo lo pincho y lo revuelvo ahí la clara con la yema, ahí tengo la imagen de estas células antiguas procariontes o procariontas con un núcleo difuso y que fueron, sea como fuere, que se originaron por reacciones químicas o que llegaron al planeta en algún meteorito, son capaces de resistir temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, han sobrevivido a los siglos y todavía están acá, y se les considera las precursoras de la vida. Después aparecieron otras células más complejas. Entonces te decía, existen estas células procariontes antiguas, pero después aparecieron unas células más complejas. Estas células más complejas tienen una estructura diferenciada y ya no tienen todo revuelto, el ADN con el citoplasma, no, tienen estructuras diferenciadas. Tienen, por ejemplo, una pared nuclear tienen membrana celular que la separa del medio donde están, tienen citoplasma que viene siendo como la clara del huevo, y tienen bien definido un núcleo. Un núcleo celular. Y ese núcleo celular contiene el ADN, que es quien le da las características, toma apuntes, el que le da las características a la célula, el que le da la información de cuándo se va a reproducir, de qué tipo de célula es, cuál trabajo va a realizar, cuánto va a vivir, porque las células se parecen a las personas. Y estas células más especializadas que te muestro acá, que ya no serían como una cabaña con toda, sin separaciones, sino que tienen un montón de separaciones, tiene también unas estructuras más pequeñas que hacen las veces de lo que corresponde en nuestro organismo a los órganos, pero que en lugar de tener órganos tienen otra cosa que se llaman organelos. Organelos. ¿Te fijas? Y aquí en el centro te dije que estaba el ADN. Estas células más evolucionadas, que ya son como una casa actual, que tiene habitaciones, que tiene una habitación para la cocina, que tiene otra habitación para el baño, que tiene otro living, que es más estructurada, es justamente una célula más moderna. Más modernas. Y se llaman células eucariontes o eucariontas. Y las características ya te las dije. Tienen organelos, tienen un ADN que está diferenciado del citoplasma, como quien dice, la yema del huevo, tal cual cuando tú
rompes un huevo y logras ponerlo ahí sobre un plato, sobre la sartén sin que se rompa la yema, ahí tienes la imagen perfecta de lo que es una célula. Y dentro de sí, dentro del citoplasma, que es como la clara del huevo, hay un montón de órganos, para nosotros serían órganos, corazón, estómago, y ellos que son pequeñísimas tienen organelos, que cumplen con funciones de producción de energía, de fabricación de proteínas, etc. Citoesqueleto, nosotros tenemos un sistema esquelético, nosotros tenemos huesos, costillas, en fin, ellas tienen citoesqueleto que les permite la movilidad. ¿Y por qué te puse esta flecha aquí? Para indicarte que de estas células antiguas vienen estas células más modernas, por un mecanismo de evolución. La teoría de la evolución, pero aplicada a las células. Resulta que algunas de estas células antiguas habría absorbido a otras y las habría incluido dentro de sí, pero sin destruirlas. Y empezaron a trabajar en conjunto, en equilibrio. Y así se habrían originado estos organelos, que antiguamente habrían sido células primitivas que estaban diferenciadas unas de otras, pero de alguna forma se produjo esta absorción. Entre paréntesis, entre comillas, una célula se comió a la otra, pero no la digerió, la integró a sí misma. Y empezaron a aparecer estas funciones. Y con la evolución se llegó a estas células que son aquí las eucariontas, versus las antiguas que eran las procariontes, de las cuales todavía tenemos ejemplos, que te dije aquí, bacterias y amebas son ejemplos. Y son unicelulares, son organismos unicelulares, porque funcionan a partir de una sola célula. Y por eso te decía, son como una cabaña que tiene todo revuelto. Y por acá, entonces, tenemos estas células más modernas, que son las eucariontas. Estas células más modernas, las eucariontas, son las que corresponden a dos tipos de... O sea, que corresponden a los organismos pluricelulares. Estas células eucariontas corresponden a nuestros organismos pluricelulares, perdón. Estas son las que corresponden a organismos pluricelulares. También se les llama multicelulares. Multicelulares. ¿Cuáles organismos pluricelulares o multicelulares? Estos organismos pluricelulares o multicelulares son todos macroscópicos. Macroscópicos. En otras palabras, son grandes. Se pueden ver a simple vista. Y ahí tú tienes, de lo que puedes ver a simple vista, que esté vivo, está formado por células. Así un pez, una planta, un perro, un ser humano, un cabello, por pequeñito que sea un insecto. Todos los que tú puedes ver a simple vista son pluricelulares, son macroscópicos, son grandes. Y están formados entonces por muchas células, en general por millones de células. Y aquí entonces te decía que dentro de los multicelulares tenemos plantas, tenemos animales,
hongos, los grandes, los que puedes ver ahí a simple vista, esos son multicelulares o pluricelulares. ¿Y qué tipo de células tienen? Tienen células eucariontes, que ya te dije que son más evolucionadas y que son más complejas y que tienen organelos en su interior y que su ADN está separado del citoplasma. Las plantas y los animales tienen células muy similares, mas no iguales. Las plantas tienen células eucariontes vegetales. Y los animales tienen células eucariontes animales. Y tienen muchas similitudes y tienen algunas diferencias. Para mí la principal diferencia aquí de las vegetales es que las células vegetales permiten que la planta haga fotosíntesis, lo que genera en las plantas que sean organismos autótrofos. Como autótrofos sí pueden alimentarse por sí mismas haciendo fotosíntesis. Gracias al tipo de células que tienen, que son células eucariontes vegetales. En cambio, nosotros los animalitos no nos podemos alimentar haciendo fotosíntesis, poniéndonos al sol. No, nosotros somos heterótrofos, somos organismos heterótrofos. Quiere decir que no podemos generar nuestro propio alimento a partir de nosotros mismos y por lo tanto tenemos que comer. Y esa es una radical diferencia. Porque a las plantas, gracias a su tipo de células, les basta con la luz solar, les basta con el agua, tienen la clorofila que les da el color verde, los minerales que toman de la tierra y con eso se pueden alimentar. Y en cambio nosotros tenemos que ir por nuestra comida. Y eso deriva en que tengamos que tener órganos que nos permitan el desplazamiento. Y todo esto está asociado a las células. ¿Cuáles células? Las más modernas que hay. Las células eucariontes. Ya te dije, unas vegetales y otras animales. Y la de los organismos microscópicos, de los más antiguos, esas son las llamadas procariontes, que fueron las que originaron la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta. Con estos conceptos en la mente, vamos a ir introduciéndonos cada vez más en el mundo de la célula. Existe también una llamada teoría celular que nos enuncia, pero no lo vas a escribir, vas a escribir lo que te dije aquí, que todos los organismos vivos provienen de una célula. Que la célula es la unidad, esto sí anótalo, la célula es la unidad estructural y fundamental de todo organismo vivo. La célula es la unidad estructural y fundamental de todo organismo vivo o de la vida.
O sea, como quien dice, los ladrillos que componen la muralla. Estructural porque no da forma y fundamental porque a partir de ella se genera la vida y son los componentes esenciales que nos define a nosotros como el tipo de ser humano o de organismo vegetal o de organismo animal que va a andar por este planeta. Y con estas ideas en la mente, más la lectura que tenías que hacer de la página 106, me parece, si no recuerdo mal, 106 y 107, que eran las páginas que tenías que leer, más los videos de la clase anterior que tenías que ver, y si no has leído la página 106 y 107 y no has visto los videos de respaldo que te envié, hazlo, porque están buenos. Y para que lo vayas integrando a esta materia de esta clase que sí tenías que copiar en tu cuaderno. Y nos veremos en nuestro próximo programa.